Listo, muchachos, bienvenidos entonces a nuestra primera web conference. No va a ser la última, la idea es poder seguir haciendo como esos encuentros constantes al interior del semestre. Lo mismo, como esta es mi cuenta personal de Zoom, lo que va a pasar es que en los 40 minutos se va a cortar si no hemos acabado, que creo yo que es lo más probable. Entonces, ustedes me simplemente vuelven e ingresan al mismo enlace sin ningún problema. Y creo yo que es el mismo código de acceso. Si no, pues me lo preguntan y se los envío ya sea por Skype, que estoy con el Skype abierto. Bien, mentiras, lo cerré. ¿Por quién? No, ahí estoy con el Skype abierto, sí. Bien, entonces, Cristian, debes volver a ingresar. Bien, entonces, vamos a iniciar. Entonces, lo primero, vamos a hacer una breve contextualización de lo que es la música modal. La música modal resulta que básicamente cuando nosotros nos referimos a modos, el concepto de modos es a la manera de, ¿sí? Entonces, ¿cuántos modos hay para hacer música? Muchos, muchísimos, ¿sí? Entonces, casi que yo diría que puede haber una infinidad de modos porque uno se puede inventar sus propios modos para hacer música. ¿Sí? Simplemente es colocar como una serie de mecanismos muy prácticos, cerrados, a partir de una escala que nos permita simplemente hacer música. ¿Sí? La escala cuál puede ser, ustedes se pueden inventar su serie, su escala, lo que sea, para generar acordes, para generar ciertos colores y a partir de ahí, pues digamos que hacer música. En ese sentido, pues digamos que, ¿por qué razón nosotros comenzamos hablando de la música tonal? Cuando nosotros hablamos de la música tonal, ¿sí? Entonces digamos que la música tonal es todo un sistema basado en lo que nosotros conocemos con la palabra función, ¿sí? Entonces es ahí cuando nosotros hablamos de básicamente que los acordes tienen una funcionalidad a partir de la sensación de tensión o de reposo que estos mismos acordes nos generan, ¿listo? Esto es supremamente importante. A partir de ahí nosotros tenemos una relación directa, y esto es bien importante, creo que ninguno de ustedes ha tomado clase conmigo en algún momento, pero siempre planteo que cuando hablamos de función es porque estamos hablando de una coherencia total que existe entre la posición de un acorde y su cualidad. ¿Qué es cada una de estas cosas? Bien importante es la cualidad, es si el acorde es mayor, menor y qué séptima tiene, si es max 7, si es menor 7, cualquiera de estos. Y la posición, si yo considero a este acorde como primero, como segundo, como tercero, lo que sea. Esto es tan cerrado, el sistema tonal es tan cerrado que por lo menos nosotros llegamos a conclusiones que son muy valiosas. ¿Qué conclusiones? Ay, Cristian tiene un problema con el audio, eh, que no le funciona el audio. Funciona el audio, Cristian. Es algo en tu dispositivo. Entonces, por lo menos nosotros en nuestro sistema tonal, ¿sí? Es tan cerrado el asunto que si ustedes llegasen a encontrarse cualquier acorde, ¿sí? Digamos un acorde de Do max 7, ese acorde, ¿qué función cumple? ¿Qué dicen ustedes? No sé, el que quiera hablar, todo bien. Maestro, pues depende más que todo es como la escala, o sea, podría ser una función tónica de pues do mayor o podría ser una función subdominante de En sol. sí señor, de sol mayor. Listo, no más. Pero mira que sí se puede decir o es tónica o eso es dominante, no más. ¿Sí? Ese acorde jamás es dominante. Y lo que tú acabas de decir, eh, Andrés, Andrés. sí, Andrés, no, es que estoy pensando en qué hago con este pelado. Esto va a ser una cosa muy extraña. Perdón, voy a llamar a ese chino por Skype. Qué locura. No, pero tampoco recibe llamadas.
Lo que acaba de decir Andrés es precisamente lo que yo estoy diciendo. El acorde por sí mismo ya nos está diciendo varias cosas. ¿Qué cosa nos dice este acorde? Pilas con eso porque siempre pensamos en tonalidad mayor. Entonces, esto nos está diciendo o bien que somos primero o bien que somos cuarto de alguna tonalidad mayor. Y en las tonalidades menores, esto o es bemol 3 o es bemol 6. Y no más. ¿Sí? Ese acorde en la tonalidad no puede estar en ningún otro lado. Entendemos lo que significa bemol 3 y bemol 6, básicamente que puedo ser tercero de menor o tercero o sexto de menor. ¿Sí? Entonces, el acorde de do max 7 se conoce con do mayor, en la tonalidad de do mayor, también es conocido en la tonalidad de sol mayor, es conocido en la tonalidad de la menor, porque en la tonalidad de la menor, espérense que lo voy a compartir pantalla a Cristian. Cristian, apaga tu micrófono y toca si estás viendo la clase y estás oyéndome por Skype. Por Skype. Listo. Entonces, el acorde en sí mismo cumple una relación directa entre posición, cualidad y función. Eso es lo más importante. Esto es lo más importante, ¿ok? En ese sentido, ¿sí? Si yo veo el acorde de do max 7, inmediatamente el cerebro le dice a uno varias cosas. O bien estoy en la tonalidad de do, o bien estoy en la tonalidad de sol, o bien estoy en la tonalidad de la menor, o bien estoy en la tonalidad de mi menor. Tonalidad de re no conoce a do max 7. Tonalidad de si bemol no conoce a do max 7. Es decir, este acorde es, la tonalidad es tan cerrado el sistema que nos obliga únicamente a entender el acorde como parte de esas cuatro tonalidades y no más. ¿Sí? Y eso se explica básicamente que hay una relación directa entre la función, la posición y la cualidad. Es decir, tanto así que nosotros jamás tendremos un primero 7 en la tonalidad. Eso no existe en la tonalidad. ¿Sí? No tenemos un primero menor 7 bemol 5. ¿Sí? La tonalidad no permite ese tipo de cosas. No permite este que sí, pues es más cercano, un quinto menor 7. Ese acorde tampoco lo permite la tonalidad. ¿Y por qué? Porque establece un conflicto funcional. La posición me dice, hey, usted es dominante, si usted es quinto, usted tiene que ser dominante. Pero la cualidad no me está dando ninguna sonoridad de tensión, entonces por ende queda con un conflicto funcional. Al igual que tener un primero 7. ¿Sí? El primero 7 no se puede establecer dentro de la tonalidad. ¿Por qué? Porque me dice o soy primero, si soy estable, o soy 7 como son las dominantes. Entonces, por esa razón esos acordes no existen. Ahora, ¿la música no los tiene? Claro que los tiene. Solamente que los tiene a partir de otros sistemas y de otras maneras de hacer música que nosotros denominamos música modal. Entonces, si en la música tonal lo que más nos interesa es la función y el sistema es completamente cerrado y exacto, sí, que se basa en cositas muy simples, en la resolución del tritono, sí, en el hecho de que los acordes que tienen tritono pueden funcionar como dominante, en los acordes que tienen segunda aumentada o los acordes que tienen quinta aumentada son acordes de dominante, es decir, son acordes que generan ese grado de tensión. Pregunto, ¿ustedes ya vieron armonía contemporánea? Sí, señor. Listo. Entonces sé que ahí lo están Sí, entendiendo. señor. Perdón un segundo. Sé que ahí lo comprendieron muy bien, ¿sí? Y obviamente llevamos esta cuestión de la funcionalidad a unos niveles supremamente elaborados. ¿Mm? Con los acordes aumentados hacemos una cantidad como de vainas todas locas, ¿sí? Y intentamos como forzar el sistema, pero el sistema nunca deja de ser función, posición y cualidad. ¿Qué aprovechábamos? Cosas muy simples como, uy, la cualidad que tienen los acordes 7, pues metámosle algunos 7 a otros acordes, ¿sí? Y hacemos que esos acordes funcionen como dominante. Ejemplo, el bemol 2/7. Esta vaina nunca sale en ninguna escala, ¿sí? Es una alteración o es llevar el concepto de la tonalidad a niveles muy impresionantes, o sea, a niveles muy elaborados. El primero aumentado, también como un acorde dominante, ¿sí? Estos acordes, pues digamos que los estamos forzando realmente para que funcionen dentro del sistema sin romper sus normas. ¿Y cuál es la norma más importante dentro del sistema de la tonalidad? Que todo acorde o toda entidad tiene por encima de lo que sea, de qué acorde es, tiene una
Función, la cual es medible a partir de quién, de la posición que ese acorde o que esa sonoridad, porque por lo menos ya con el cuento de la sustitución por expansión vertical, cuando hacíamos que los acordes de do cogíamos las extensiones y las armábamos de tal manera para que fuesen un acorde distinto, nos aprovechábamos de eso en relación a quién, a su posición. Entonces tenemos acordes como un re menor, un re 7 con bajo en do y decíamos que eso funcionaba como do y realmente funciona como do, el acorde nunca dejó de ser un do. ¿Sí? Ahí lo que nos interesa es que la posición y la función y su relación muy estrecha con la cualidad. En la modalidad ya no. En la modalidad resulta que el sistema se rompe, pero el sistema se rompe ¿cómo? ¿Se rompe de manera sistemática? No. Simplemente aparecen distintas maneras de romper el sistema. ¿Sí? Distintas formas de abordarlo, distintos planteamientos, distintas escalas, distintos órdenes. Y pareciera que cada vez se nos salen una cantidad de libertades, que es lo que estamos viendo. Pero esas libertades lo que están haciendo es romper el concepto de función. Por eso una de las cosas que decíamos desde el principio es, pues lo que va a pasar es que ya no vamos a tener dominantes y que la manera en que nosotros generamos esa sensación de grado uno no se va a establecer por medio de, de, de una relación directa de una dominante que resuelve, ¿no? Sino de otro tipo de elementos, por ejemplo, el final de una frase, elementos rítmicos, la sensación de llegada por el hecho de que se repita un acorde muchas veces, eso nos va a hacer sentir, pues digamos que hay una falsa sensación de un uno, o hay un uno que realmente lo deja a uno como sin una relación supremamente clara, completamente clara. Viendo los trabajos de ustedes de la fase uno habían respuestas muy divertidas porque decían, pues yo siento que resuelve, pero no siento que resuelva como debe resolver, una vaina así, más o menos. Es decir, yo puedo identificar que toda la canción se dirige hacia un solo grado, pero este grado no es el grado, no viene de un quinto, no viene de una dominante, simplemente es como una sensación. Claro, de pronto ustedes lo desconocen o la desconocieron, pero esa sensación se logra gracias a que a algunos elementos rítmicos, ¿sí? Que nos dan una sensación de que ese es el punto de llegada. Entonces, más allá de establecer un sistema, sino muchos sistemas, la modalidad primero es un elemento en donde ya no los elementos no funcionan a partir de tensión. Y pues, ¿qué pasa cuando nosotros en la tonalidad hablamos de tensión y resolución? Básicamente que estamos haciendo un proceso narrativo de la música. ¿Por qué? Porque comenzamos, llegamos hasta un punto en donde tenemos que resolver y de un momento a otro, ¡pum!, resolvemos y sentimos el grado de conclusión. Pero en la modalidad no, en la modalidad estamos en un proceso que es más descriptivo y se fundamenta a partir del color. ¿Sí? Entonces los modos lo que hacen es colorear. Sé que algunos conocen ya cuestiones de modos, entonces en este caso lo que nosotros y algunos me habían hablado de Dórico, Lidia, no sé qué, de, qué sé yo, del quinto modo de Messiaen, una cantidad de cosas que uno puede encontrarse, pero como les decía, el hipofrigio, el hipoarmónico, pues digamos que toda esa cantidad de modos puede ser imposible, perdón, infinita. Ustedes pueden inventarse también sus propios órdenes, sus propios modos. Entonces, cada modo lo que tiene es un color, pero más allá de entender los modos de una, porque a nosotros también se nos ha dicho de una manera muy falsa que los modos es darle la vuelta a la escala mayor y para de contar, no. Realmente los modos, primero lo que tenemos que tener en cuenta es que rompieron el sistema tonal, aunque esto es chistoso, porque estos modos vienen desde antes de la tonalidad. ¿Por qué? Porque habían muchas escalas que se hacían en el mundo antiguo, muchas maneras de hacer música que lo único que se conservaba de estable en todas las culturas antiguas de la música, lo único que es común a todas es el intervalo de octava como un intervalo importante, ¿sí? Es decir, no importa la época, pues digamos que la octava es la base para formar dos espacios de música. Y digamos que no se ha encontrado, la verdad, aquí lo digo más pues un pensamiento, pues porque no he encontrado modos antiguos que tengan el quinto bemol. ¿Sí? Entonces, digamos, como el modo frigio, esos modos que son disminuidos y todo eso, esos modos tienden a ser modos teóricos, más no modos prácticos en la antigüedad. Ya después del siglo XX, pues ya uno hace lo que se le da la gana. Pero más allá de eso, digamos que cada una de las culturas antes del Renacimiento
lo que hicieron fue comenzar a generar unos elementos de color para que fuesen identificadas sus músicas. Tenían ciertos giros melódicos, unos muy brutales que desconocemos como las músicas del sur del Mediterráneo y del Europa oriental, sí, por allá de Argelia, de Armenia, de arriba de Egipto, toda esa parte de los Balcanes, tiene una cantidad de giros melódicos que no, realmente no esperábamos, porque están formadas a partir de otro tipo de discursos. Yo les decía a ustedes, a algunos de ustedes, en algún momento, porque creo que con la mayoría de ustedes me he visto en Skype, cosas como esta, y es, nosotros fundamentamos nuestro pensamiento musical tonal a partir de elementos muy simples como la sensible. Ven que yo coloqué aquí un pianito. Ya que me estaban sonando las notas altas. Entonces, digamos que nosotros al tener ese sistema, nosotros siempre buscamos que la resolución sea, ¿sí? Que el sí resuelva el do. ¿Sí? Ese es como nuestro principal sensación de resolución, es el concepto de sensible. Pero hay una cantidad de culturas mm, de los Balcanes para allá, en donde tenemos este tipo de gestos, en donde nuestra resolución es de adelante para atrás. Es como tener una sensible superior. Sé que el término no se utiliza, algunos no tengo ni idea porque realmente los términos de subtónica y todos estos términos son ya un poquito muy antiguos, pero básicamente tenemos una cantidad de sensibles o de gestos de tensión que son descendentes en culturas en donde la gente escribe de derecha a izquierda, tienen el concepto de crecimiento y de cosmogonía a partir del piso. Todos los manes, claro, lo piensan todo hacia atrás y buscan resolver hacia atrás, mientras que nosotros, con nuestro criterio de mirar para el cielo y crecer y edificios altos y todo eso, sentíamos siempre la resolución como un gesto ascendente. Si se acaba la reunión, ya saben que vuelven a ingresar al mismo enlace. ¿Listo? Entonces, ese tipo de gestos, ¿sí? Este gesto ascendente realmente es el que funciona mucho, mucho más en el sistema tonal. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que después del sistema tonal llega un punto en donde se agotó y es porque, pues usted lo vio en la armonía contemporánea, se llegó a un nivel tan absurdo de generaciones de dominantes. mm, y cuando estén en este curso que se llama intervención compositiva, si toman la línea de composición, ahí se les va a enseñar más sistemas de la tonalidad, ¿sí? El cromatismo expandido, realmente se llegó a un nivel en donde la sensación de generación de tensión y resolución pues, digamos que siempre se desarrolló. Pero eh, es decir, nosotros generamos muchos acordes de dominante, pero muy pocos acordes de tónica. La tónica siempre fue max 7 o menor 7 y pare de contar. Entonces, después de que se agotó tanto, los compositores comenzaban a mirar hacia atrás y a entender esto del frigio, del lidio, del color de una manera bien particular. Entonces, como les decíamos en la guía se planteaban dos elementos bien interesantes. Entonces hablábamos del concepto de retrogresión. Entonces, básicamente el concepto de retrogresión establece lo siguiente. Es decir, todo esto son sucesiones de acordes, pero nosotros hablamos utilizamos una palabra que se llama progresión. La progresión, ¿por qué se habla de progresar? Porque estamos incrementando nuestro nivel de tensión, ¿sí? Hasta que el nivel de tensión sea demasiado y que tenga que resolverse. Que la resolución sea la esperada o no, o que sea una resolución parcial o alguna cosa así, pues digamos que eso pues ya depende del compositor, pero básicamente lo que se está generando es una sensación de dirección. Entonces, qué sé yo comienzo eh, con las canciones de siempre. Si sigues martillando, nos vamos.
nos vamos. Toda esa cantidad de sonoridades necesitan resolverse. A caer. Aunque la resolución no sea la esperada, ¿sí? Aunque la resolución no sea la que el oído porque lo interesante de la música tonal es que uno va, el oído se comienza a predisponer, ¿sí? El oído comienza a decir, uy, hermano, este man va para tal lado, ¿sí? Va para tal lado, va para tal lado. Tanto así que de todos los aspectos de la música, el más importante de la música tonal fue la forma, porque la forma nos ayudaba a tener como una claridad en dónde va nuestro punto climático y todo eso. Si ese tipo de tensiones no están resueltas de manera correcta o responden a la expectativa, la gente tiene una sensación extraña, ¿sí? En esta que yo acabo de hacer, que dice, si sigues martillando, nos vamos a caer, a caer. Digámoslo así que, uy, vino un movimiento extraño, pero todavía es un movimiento medianamente estable. ¿Qué pasa si yo dentro de la tonalidad ya es no, nunca respondo a la expectativa del oyente? En ese caso vamos a escuchar el principio de esta pieza que se llama eh, Estudio de tonalidad de Leo Mesliá. No sé si tiene la H al final. Mozart. Leo Mesliá. Aquí está. Entonces, esto es Mozart. Mozart es el culmen de la tonalidad. Es decir, estudiarlo y todo con esas restricciones tan estrechas de la tonalidad, cuando uno lo analiza es maravilloso. Pues nos lo encontrábamos con esas sextas aumentadas que vieron ustedes el semestre pasado. Pero ¿qué pasa si realmente uno nunca satisface la resolución? Escuchemos lo que pasa cuando los manes se enloquecen y siempre, ay, la cagué, siempre, y, eh, no satisface la resolución, entonces queda la sensación ahí en el alma toda extraña bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué se siente tan incómodo? Escuchémoslo y ustedes me dicen qué tal les parece. Una locura, ¿no? Es como si se pusieran a jugar con el botón del transpose cuando lo estuviese tocando, ¿sí? Y la sensación es un poco incómoda, la sensación. ¿Y por qué es incómoda esa sensación?
porque no está respondiendo a lo que nosotros tenemos dentro del sistema. ¿Sí? Dentro del sistema. El sistema nos está diciendo que, bueno, este man tiene que dirigirse hacia algún lado, ¿sí? Tiene que tener como cierta lógica de dirección hacia algún lado, pero cuando yo va a resolver, uy, como que no resuelve a donde tiene que llegar y todo el tiempo uno tiene una inestabilidad total. Digamos que es una ruptura total sobre el sistema y la pieza, sí, el sonido es terrible, el sonido aparte, creo yo que igual Meslier es un compositor espectacular, argentino, que pues su música es bastante de ruptura. Muchachos, inmediatamente vuelvan a ingresar al mismo Zoom, porque se acabó. Listo, entonces volvamos a vernos en unos minutos. Entonces, realmente como que es esto que escuchábamos antes de Leo Mesliá es una ruptura, si el man cogió y sistemáticamente rompió todo lo que nosotros conocíamos, pero así no fue en la historia comenzaban a hacerse como ciertos gestos que realmente eran, comenzaban a romper progresivamente este sistema de la tonalidad. Mm, ¿Qué gestos? Entonces, uno de los gestos, digamos que más que vino de las músicas populares fue el concepto de retrogresión. La retrogresión, esperen un segundo chicos. Entonces, la retrogresión lo que sucede es comenzar a generar una serie de material musical en donde se rompa la funcionalidad de los acordes. Entonces, para que haya retrogresión le dicen a uno básicamente es romper, vamos a decir que la retrogresión rompe la direccionalidad funcional de la armonía. Entonces, básicamente, ¿cuál es la direccionalidad funcional de la armonía? La direccionalidad funcional de la armonía es que la dominante tiene que resolver, ¿sí? Sí, es el incremento, cuando hay progresión, es el incremento de tensión. Pero cuando no está este incremento, digamos que se rompe la direccionalidad porque ya no vamos para adelante, ¿sí? Sino que, pues digamos que los acordes no nos queda claro hacia dónde se van a dirigir completamente. ¿Cómo se puede romper la funcionalidad de la armonía? Ustedes van a encontrar en algunos libros que la retrogresión únicamente le dice a uno que la dominante se va para subdominante y después se va para tónica. Ese es un tipo de retrogresión, ¿sí? Pero no es la única retrogresión, hay muchos tipos de retrogresión. Sí, básicamente la retrogresión es cuando primero, ¿qué características tiene la retrogresión? Todos los acordes que la componen pertenecen a la misma tonalidad, ¿sí? Entonces, eso tiene que ser bien importante. Ahora, no quiere decir esto que no necesariamente tiene que aparecer el grado 1. ¿Cómo así? Entonces, digamos que yo puedo tener una retrogresión con los siguientes acordes: La menor, Sol 7, Re menor, Mi menor. ¿Sí? Entonces, ¿en qué tonalidad? Pues uno dice, bueno, esos acordes pueden estar en varias tonalidades, digamos que ahí sí, yo podría decir, bueno, pueden estar en la tonalidad de la menor, pero realmente cuando uno los ve uno puede pensar que esto está en la tonalidad de... Ay, Cristian, hermano, qué pena, yo llevo media hora aquí hablando como loco. Eh, Todos esos acordes pueden estar en la tonalidad de Do mayor, y aunque no esté el Do mayor, no importa, ¿sí? Es decir, hacen parte y tienen una funcionalidad dentro de Do mayor, ¿sí? Eh, eh, pero si nosotros tocamos esto, ¿sí se dan cuenta que no suena a nada? Por si es muy difícil tocarlo. Espera. Y no quiere decir que suene mal, ¿sí? Suena bien, ¿sí? La canción suena bien. Todos los acordes pertenecen a la tonalidad de Do o a la de La menor, pero no funciona en la tonalidad de Do, porque para poder estar en la tonalidad de Do tengo que decir el grado 1, ¿sí? Tiene que estar claro. Mm, Y ahí se establece un elemento en donde desaparece el sistema tonal,
desaparece la función porque los acordes, por más de que el sol 7 sea el acorde que nos puede funcionar como dominante gracias a su cualidad, ahí no se siente tan claro que esté funcionando como dominante, porque tampoco se siente claro cuál de esos acordes puede ser la tónica. ¿Cómo puedo yo garantizar que se sienta uno de esos acordes como grado uno? Fácil, la repetición, ¿sí? Que la frase melódica me dé la sensación de llegar hasta ese, de reposar en alguno de esos acordes, pero la armonía es insuficiente para poderle decir a uno eso, para poderle decir a uno este esquema. Ahora, alguien puede decir, yo siento que esta canción o esta progresión, pues digamos que la progresión por sí sola no nos dice mucho, mmm, pero alguien puede decir, hermano, no, es que esto se nota que el primer grado es mi. Entonces alguien dice, no, eso es un mi frigio, le dicen a uno, mi frigio, ¿sí? Pero resulta que si no hay más información, otra persona puede sentir que eso está en re, y que re es el punto de reposo. Entonces uno, el de re dice, no, pero es que es un re dórico. Entonces el otro dice, no, pero es que ese es un la eólico o un sol mixolidio, ¿sí? No interesa el modo, ¿sí? Lo que pasa es que más adelante nos vamos a dar cuenta que cuando aparecen los modos se comportan como retrogresiones de una tonalidad, pero pues digamos que más allá del modo que está aquí es el hecho de que tenemos una cantidad de acordes que pueden hacer parte de una tonalidad, pero que no establecen esa tonalidad como con claridad, ¿sí? Porque están rompiendo la funcionalidad. Eso es una retrogresión. Un ejemplo de esto, ustedes tuvieron una tarea de armonía contemporánea, creo, no sé si la mantuvieron, eh, de que dijeran en qué tonalidad estaba la canción de Con esta historia entre tus dedos. La de... Sí, entonces es muy interesante escuchar las respuestas de todos, porque hay gente que dice que es un do, entonces pues uno puede decir, listo, si yo toco... ¿qué? Ese es el punto de reposo. Uno diría, este es el punto de reposo. Y no, como que uno siente que la canción necesita más. Entonces es este. Y hay otros que dicen que es este. Entonces es bien interesante. ¿Por qué? Porque después de hacer estos ejercicios, uno se da cuenta de que el sistema es tan perfecto que uno puede determinar la tonalidad sin ni siquiera oír la canción. Y la gente le dice a uno, no, es que esa canción está en do, por más de que realmente el do sea el acorde que menos sensación de reposo tiene. No, pero es que yo veo, vea, que hay un cuarto, que hay un quinto, sí ve que estamos en do. Entonces la tonalidad nos recuerda pilas que la tónica, así como la dominante, es una cuestión auditiva. Y por más de que yo tenga los acordes que pueden ser funcionales dentro de una tonalidad, es posible que en el contexto modal esos acordes ya no estén funcionando de esa manera. Entonces tenemos que regresar a tener la percepción de la modalidad de la tonalidad a partir de la audición, del oído. Eso es tan importante también en la medida en que, obviamente, créanle a su oreja. Si ustedes tienen que creerle a su oído. El oído le dice, hermano, es que esto está en mí. Por más de que los acordes atrás no tengan esa lógica tonal funcional en mí, no importa, todo bien. Es decir, usted es el que está escuchando, usted es el que tiene que sentir esa sensación de grado uno. Mm, usted ya después mirará si existe otro esquema o otra manera de organización que es modal y no tonal. No siempre esas organizaciones obedecen a un modo determinado. Sí, ya nos vamos a dar cuenta cuando estamos hablando de modalidad, lo que pasa en canciones como Under the Bridge de los Red Hot Chili Peppers, que es una canción bien interesante y con los mismos acordes nos dan sensaciones de grados unos diferentes, basándose en estas situaciones que nos presenta la retrogresión. ¿Listo? Eso es la retrogresión. Siempre les coloco, bueno, hay varios ejemplos. Estaba la canción de J Balvin que se les colocó en la primera tarea, pero les coloco yo a ustedes esta canción porque es muy obvia. Anda, ven y muévete. Sí, si alguien quiere hablar, escriba ahí en el chat para no cortarlo. ¿Debajo? Listo, si algo, todo bien, pueden prender el micrófono y escribirme en el chat. Esperemos a que YouTube me permita.
Listo. Súbete a mi actividad, muévete, muévete, déjate, pero déjate llevar, muévete, muévete. Entonces, este ejemplo es muy claro de lo que es una retrogresión. La canción está conformada por 4 acordes muy sencillos que son estos. Dale con el corazón, muévete, muévete. Sí, entonces, digamos que auditivamente, no sé si, digamos que voy a colocar números de acordes. Básicamente tenemos el acorde 1, el acorde 2, el acorde 3, el acorde 4, que vuelve a ser el mismo 1. Y esa progresión se repite, ¿sí? Está haciendo este acorde, después este acorde, después este acorde, y después este acorde. Si uno pregunta cuál de esos 4 acordes, o cuál de esos 3 acordes es la tónica, pues digamos que la mayoría de las personas sienten que este es el centro. Es más, si yo voy a chisguear la canción y pues me llaman a orquestear y tal, y no está el papel y le pregunto al pianista, hermano, ¿en qué tonalidad es esa canción? Lo más probable es que el man me diga que la canción está en este como centro, ¿sí? Que me diga la canción estaría en sol. Y la armonía de esa canción es la siguiente: sol, fa, do, sol, ¿sí? Entonces, si uno ve los acordes no hacen parte, digamos, de esta sensación hacia sol. No tengo una dominante clara hacia sol, aunque pueda alguien me diga, no, pero es que tiene un bemol 7 con el fa. Sí, pero tengo una retrogresión cuando esa dominante no se regresa. ¿Sí? No entendí la pregunta sobre el do 9. Ah, que si el do 9 está en la canción, no tengo ni idea. 9, no creo. Creo que es do solito. Creo que lo único que tiene séptima es no. No, ni siquiera, todos son tiraditas en la canción. Entonces, digamos que ahí es donde comienza a tener el inconveniente, ¿sí? Porque yo no sé si alguno sintió la tónica en otro lado, y si la sintió en otro lado, pues no hay lío, todo bien, pero entonces pensemos que esto, digamos que son los elementos más básicos, así como el pulso, uno tiene que comenzar a sentir también con claridad cuál es ese grado 1, ¿sí? Hacia dónde se está dirigiendo completamente ese grado 1. Es supremamente importante, ¿sí? ¿Cuál es mi centro? ¿Desde dónde voy a comenzar? ¿Sí? Entonces, esta canción está construida a partir de una retrogresión. Alguien puede decir, ah, profe, pero es que es un modo tal. Sí, ahí dice, no, es un mixolidio. Perfecto, estamos de acuerdo, no hay ningún problema. Pero más allá de eso, lo que nos interesa en este caso es que la canción está rompiendo dentro de una tonalidad determinada, que en este caso es la canción de Do, dentro de una canción determinada, está rompiendo la relación que existe entre posición y cualidad, que nos generan progresiones, y nos aparece simplemente este esquema que sería el de retrogresiones. Lo más probable es que las retrogresiones nos generen modos o progresiones modales, sí, eso tenemos toda la razón, pero por ahora no nos interesa. ¿Listo? El siguiente criterio o el elemento de ruptura es el de las sucesiones de acordes no funcionales, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con las sucesiones? No sé si esto está así bien o mal, no sé si esto está con ese. Creo que es así, se ve más bonito. Entonces, ¿qué pasa con las sucesiones de acordes no funcionales? Que aquí básicamente los acordes son acordes o armonía de color. Eso quiere decir que un acorde detrás de otro no nos está indicando una retrogresión, sino que eso está simplemente, cada acorde nos está dando un color completamente diferente, del cual se puede generar una pieza, ¿sí? Entonces, en esta es es un poquito más difícil decir cuál es el grado 1 de todas esa cantidad
de sonoridades. Entonces les voy a mostrar, bueno, y aparte de eso que tenemos que tener en cuenta, que en las sucesiones de acordes no funcionales, lo más importante es que los acordes no pertenecen a una misma tonalidad. Todos, ¿no? Pues pueden meter dos que sí pertenecen a la misma tonalidad, pero hay uno u otro que ya nos hacen dudar de cuál es la tonalidad en la que estamos. Qué sé yo puedo tener Do max 7, Sol max 7, no mentiras, eso no pertenece a la misma tonalidad. No, mentira, sí, Do max 7, Sol max 7, que estamos en la tonalidad de Sol, y un Si max 7 y Mi max 7. Baile. Digamos que ahí ya comenzamos a no saber cuál es la tonalidad circundante, pero la mayoría de los acordes no pertenecen o no se pueden asociar al interior de una misma tonalidad. Otro aspecto es, digamos que los acordes, digamos que en este tipo de, tanto en las retrogresiones como en las sucesiones de acordes funcionales, digamos que tenemos que evitar los disminuidos por una razón muy simple, y es que los acordes disminuidos son muy fuertes como sensación de dominante. ¿Sí? Por sí solos ya nos da una sensación de resolución. ¿Sí? Cualquier cosa que siga después de ese acorde puede sonar a resolución. Hay una mano levantada, si quieres, pregunta. Exacto. Te iba a preguntar era eso, no, espera. Listo, listo. Entonces, claro, era eso. El acorde disminuido aparece y uno, por más de que quiera quitarle la sensación a un acorde disminuido, casi que lo que suene después de un acorde disminuido nos suena a resolución. Entonces vamos a evitar los disminuidos. Hay varias maneras de hacer las sucesiones de acordes no funcionales. ¿Cómo podemos hacerlas? Digamos, se buscan por unos criterios que son eh, mantener una misma cualidad, que todos los acordes sean max 7, o mantener cierta estructura paralela, por decir algo, que todos los acordes estén a distancia de un tono, ¿sí? Por ejemplo, aquí viene un término que se llama los acordes de tercera cromática, que son supremamente utilizados en el cine. Los acordes de tercera cromática son un tipo de sucesiones de acordes no funcionales. ¿Qué quiere decir una tercera cromática? Que por lo menos yo mantengo la misma cualidad, Do, y una tercera es Mi mayor y una tercera es La bemol mayor, y todos esos acordes están a distancia de tercera, pero si yo los analizo, digamos que en la tonalidad de Do tengo Sol natural, pero en la tonalidad de Mi tengo Sol sostenido, y Mi mayor y Do no están en la misma tonalidad, y La bemol tiene Mi bemol, entonces ninguno de esos tres acordes está en la misma tonalidad. Eso suena así. ¿Sí? Es supremamente utilizado en el cine. O mejor aún, o digamos que Do, Mi bemol mayor también, con, con Sol mayor, ¿sí? También puede ser una sucesión de terceras, o Mi bemol menor, esa es digamos que la más lejana que habría, y después a Fa sostenido menor, entonces esta suena súper oscura. ¿Sí? Ese tipo de elementos está sucediendo de la siguiente manera. Estamos manteniendo una estructura paralela. ¿Por qué? Porque todos los acordes están a distancia de tercera. A eso me refiero. Todos están a distancia en tono, todos están en una relación simétrica, ¿sí? Que siempre se va a repetir. O si no, todos los acordes que tengo son max 7. Por decir algo, Do max 7, después pasar a Si max 7, después pasar a La bemol max 7, después pasar a Fa sostenido max 7. Sí, todos esos acordes simplemente nos dan una sensación de color y digamos que se comportan como unas sensaciones de sucesiones de acordes no funcionales. Aquí, digamos que miremos los siguientes ejemplos. Una de las canciones más bonitas de la historia del universo es esta canción que se llama Fear Circle. No sé si por qué razón siento que ustedes ya la conocían de alguna manera. Pero cuando nosotros pasamos a la parte de la melodía comienza acá.
La melodía es muy sencilla. Sol, 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 sol. Sol, la, si, la, si, do, si. Mi, si, do, la, do, mi, fa, sol, la, si. La melodía de por sí es bien extraña porque se dan cuenta comenzamos en do mayor, pero por aquí ya nos aparece un la sostenido, un do sostenido, sí, nos aparece una cantidad de acordes, perdón, de acordes todos extraños, de sonidos todos extraños, pero estos sonidos obedecen más a pues a una relación directa con el acorde, pero miremos la armonía. La armonía es do max 7, pertenece a la tonalidad de do, podríamos decir que estamos en la tonalidad de do. El siguiente acorde es un mi menor, que también es un acorde cercano. Pero el siguiente acorde sí ya paila, la bemol menor. ¿Sí? Ese acorde sí, ni idea, ¿sí? Ya no se le puede poner que es sexto, que es, ¿sí? No es susceptible de ser analizado en términos de posición, ¿no? O hacer un cifrado analítico o algo así. Porque digamos que esto nos rompe y nos decimos, bueno, pero ¿en qué tonalidad estoy? Y después de eso, perdón, después de ese la bemol viene fa sostenido menor y después viene la mayor y mi max 7 y después re. Y vean cómo suena esa armonía. Do, va a ser los entriaditos nomás. Do, mi menor, la bemol menor, fa sostenido menor, la mayor, mi mayor y re mayor. ¿Sí? Es súper interesante esa armonía. Después vuelve a do mayor. ¿Sí? Do, re, do, re, do, re, do, re, sol. ¿Sí? Súper interesante ese color de esta canción. Además que es de las canciones más bonitas de la historia de la música. Demasiada información en una sola pieza. Además que aparte de lo bonito que es toda la armonía y como está pensado, pues está escrito en un hermoso compás de 22 octavos, ¿sí? Pues nada, escuchémosla un poquito para que se la conozcan. Acorde.
melodía, que es el pedazo para que sientan la, la sucesión de acordes no funcionales. Estefanía dice, me dañaste el viaje, Estefanía, estaba yo en severa, lo que era como una de las canciones más bonitas del universo. Porque yo me guié de algunas cosas para la composición de esta fase y busqué algunas composiciones modales y me llamó la atención Caravan, porque bueno, quería hacer algo árabe. Y las escalas árabes en función modal utilizan mucho los disminuidos y hay muchas canciones no. Digamos que, ¿qué sucede con estos temas, digamos como el tema de Caravan? Claro que es que por lo menos escalísticamente no veo yo la función de disminuido que tú tienes, que tú dices que estás ahí. Digamos que tenemos que es esto y esto. Ok. Listo, sí. Lo que pasa es que en términos tradicionales no sería... uno, pues no es que esté basado en una escala disminuida realmente. ¿Sí? La escala disminuida tendría o sol bemol o... Sí, no sé de pronto por qué o dónde encontraste el hecho de que Caravan estaba en una escala disminuida. No sé si lo encontraste o si tú realmente lo sientes dentro de una escala disminuida. ¿Sí? La verdad, yo lo busqué en un PDF y decía eso, pero ahorita no lo tengo. Pero bueno, digamos que toca mirar realmente qué es lo que dice el PDF, porque es que si se puede tocar en una escala, el tema con una escala disminuida, se puede tocar. Digamos que miremos nomás esto que está acá. Uno, dije, no es que digamos que ahí siento yo que hay varias dificultades. La gente me salía, digamos, en las asesorías, profe, yo hice algo dórico. No, pues digamos que no se te estaba pidiendo ninguna escala X, ¿sí? Simplemente acordes. Ya después la melodía, lo que fuese a pasar con los acordes. ¿Se puede utilizar disminuidos en la escala, en la modalidad? Claro que sí, ya saben que si se acaba vuelven a ingresar. Claro que sí, pero no pueden utilizar ningún otro acorde porque si no los demás acordes cambian, se vuelven más estables. Entonces, si nosotros nos damos cuenta del tema Caravan, mierda, el tema Caravan aquí está muy claro.
toda la primera parte es un sol disminuido. Eso suena a sol disminuido, ¿sí? No hay más. Aunque realmente es un poco tramposo porque tiene un mi natural, ¿sí? Ese mi natural nos va a dar una sensación, pues ahí bien particular. Pero ese sol disminuido es único, es decir, sí pueden utilizar disminuidos, pero no pueden utilizar nada más que sea un disminuido. ¿Por qué? Porque inmediatamente aparece este fa menor, se vuelve el centro de reposo y la canción es inestable. Do, re, ra, tira, tira, pam, tarira, tira, ti, pam, pran, y resuelven el fa. ¿Sí? Esa es la situación realmente particular con el tema. ¿Sí? Por lo menos ya te voy a mostrar, digamos, otro tipo de armonías sin decirles el modo porque no me interesa el modo, pero por lo menos qué sucede con el tema Caravan. Eso, la armonía toda es la misma. Y cuando resuelve, deja de sonar a ese color. Y resuelve en acorde mayor que tiene un sostenido 11. Y ahí es donde resuelve el tema. Entonces, vuelvo y digo, créanle a la oreja, ¿sí? Créanle a la oreja, claro. Se pueden utilizar escalas y sonoridades disminuidas en la modalidad, sí, pero no coloquen ningún otro acorde. Porque cualquier otro acorde va a sonar más estable que el acorde disminuido. E inmediatamente resolvemos. Como Caravan se mantiene su primera parte toda en sol disminuido, si el man no hiciera otro acorde, perfecto. ¿Sí? Pero cuando hace tarira para tira par, y miren esa dominante tan tenaz, es que es más tonal que la tonalidad. Vean por qué razón eso no es tan modal. Aceptaría que fuese modal si el man no hiciera más que el sol disminuido, pero las notas que tienen sol disminuido son sol, si bemol, re bemol y fa bemol. Ese es el acorde de sol disminuido. Mentiras, que fa bemol, que es un mi. ¿Listo? Ahora, la dominante de fa, que es el acorde donde se dirige, es el séptimo grado o el quinto. El séptimo grado de fa menor es mi. ¿Y cómo es el disminuido de mi? Mi, sol, si bemol y re bemol. Entonces, eso que creíamos que era modal, lo único que está haciendo es aquí una dominante que se demora un resto y la está resolviendo un fa. Chao, modalidad. ¿Sí? Porque el acorde de sol disminuido es la dominante de fa. Y por esa razón, cuando el tema se mantiene con esa sonoridad modal por muchos compases, pero el man hace parira tira tira pan, parirari tari mi fa y resuelve fa. Y chao, se acabó la modalidad. ¿Sí? Entonces, si quisiéramos modalidad únicamente con disminuidos, el consejo es, vuelvo y digo, es el consejo. No utilicen acordes, únicamente el acorde disminuido y ya. No cambien porque cualquier otro acorde nos va a sonar mucho más estable. ¿Sí? Entonces, el error, sobre todo en esta parte, es intentar mantener todo un tema en función de una sola escala. Por eso es cuando se hablan de los modos. Pero si ustedes piensan de esta manera, ¿sí? Pensemos la melodía. ¿Esta melodía está en una sola escala? No. La melodía comienza estando en do mayor, en una escala que es do mayor, pero inmediatamente aparece aquí un la sostenido y después un do sostenido que no suena inestable, ¿sí? No suena inestable y no es un pensamiento uniescalístico, ¿sí? Es decir, no es modal en la medida en que no se está basando en un solo modo. Entonces, claro, cuando tú me dices, no, yo quise hacer la tarea basándome en una escala, pues yo te digo, no, pues embarrada porque no estamos dejando que el color del acorde nos diga cosas. Sí, esa es una de las peleas que yo siempre he tenido con la modalidad, que nos han dicho que la modalidad depende de una escala, y no. La modalidad es este tipo de cosas, por medio de escalas jamás llegaríamos a una sonoridad de este estilo. Levantaron la mano, pregunta. Profe, por ejemplo, si yo construyo una hora, por decir, por terceras mayores o terceras menores, los acordes que me vayan generando, o sea,
do mayor, mi bemol menor o mi bemol mayor, y así sucesivamente. Esa podría ser, por ejemplo, una opción y no estoy demostrando como una Claro, central claro, tonal. claro, claro. Es más, yo utilizo ese sistema mucho para componer y yo tengo es un dado. Y yo tiro el dado y el que me dé pues es un Max 7 y pues intento mantenerme de esa manera. Si yo, aquí tenemos que tener varias particularidades. Es, digamos que yo cojo el dado y lo tiré y me dio Re Max 7, después tiré otra vez, me dio Si Max 7, después tiré otra vez y me dio La bemol Max 7, qué sé yo. ¿Sí? Pero digamos que si yo hago eso es una sucesión de acordes no funcional, porque así es la armonía del tema Abona de Jaco Pastorius, ya creo que ustedes lo conocían también. ¿Qué pasa si a mí me da por coger y meter la subdominante y la dominante antes de cada uno de esos acordes? Decir que voy a hacer el Do5 de este Si, entonces Do sostenido menor 7, Fa sostenido 7, y aquí voy a meter Si bemol menor 7, Mi bemol 7, que ya dejo de ser modal, ¿sí? Porque ya no tengo sucesiones de acordes no funcionales, porque le estoy metiendo la función a cada acorde, y esto también recibe un nombre, pero esto es tonal. Esto es tonal. ¿Y esto cómo se llama? Modulación continua. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que en la modulación continua yo claramente estoy diciendo, listo, segundo quinto de Si bemol, ese es mi primero. Ah, pero vea, segundo quinto de La bemol, pues aquí estoy en otro primero. ¿Sí? A cada acorde al que voy le estoy metiendo su respectivo sistema tonal para que se sienta la dirección. Pero si yo no lo coloco, esa situación, es decir, coloco los acordes únicamente por sí solos, ya dejo de estar en una modulación continua y se vuelve una sucesión de acordes no funcional. ¿Sí? Y claro, esto, mantener, miremos un poco la armonía del tema Abona, ¿sí? La Abona es, para los que conocen el libro de Urantía, el libro de Urantía bien interesante, bien particular. Pues el tema Abona aquí está, miremos, este tema bien pudo, pues no estoy diciendo que haya sido así, pero bien pudo componerse lanzando un dado, ¿sí? Entonces, la armonía ¿cómo es? Mi Max 7, Do Max 7, Si Max 7, la embarré. Después Sol Max 7, ¿sí? Después Mi menor, que es el punto más tensionante, extrañamente. Después Mi Max 7, y después Do Max 7, Si Max 7, y después Sol Max 7. Si ustedes se dan cuenta, ninguno de esos acordes pertenece a una misma tonalidad. De pronto Mi menor y Do, pero todos los demás acordes son acordes que parecieran muy sueltos. ¿Sí? Son acordes realmente que están completamente dispersos, lo que obliga a que haya un comportamiento melódico, pues digamos, algo interesante. Chicos, volvamos a empezar para pasar a las dudas finales y darles la última explicacióncita. Algún segmento utilizan mi frigio. Pero tienen que tener mucho cuidado, es decir, es que por qué razón, digamos que yo me opongo un poco a que, y espero pues que nada, no escriban, no profe, yo hice la tarea en mi frigio o lo hice tal, pero no tiene nada que ver con lo que estás preguntando, pero pues que la tarea era simplemente busque acordes para combinar, no más. Pero bueno, ¿qué sucede? Muchas veces le dicen a uno cosas como que, hermano, usted está tocando va a improvisar y le aparece un Sol 7 y entonces saca Sol mixolidio. Eso nunca suena a Sol mixolidio. Eso sigue sonando a Do mayor. Sí, lo mismo. Si yo estoy tocando en Do mayor y alguien me dice que toque en mi frigio, eso nunca va a sonar a mi frigio. ¿Sí? Porque para que suene en mi frigio tiene que pasar algo con el color del acorde. Eso no quiere decir que los dedos como tal les funcionen. Es decir, pero realmente está... Es decir, si yo tengo la progresión, si yo tengo una canción que tiene la siguiente armonía, la armonía es Do Max 7, después sigue La menor 7, después sigue Re menor 7, y después sigue Sol 7, y después sigue Do Max 7, y alguien me dice, hermano, para improvisar sobre eso utilicen Sol mixolidio, ¿estoy en Sol mixolidio? No, porque eso está dentro de la escala de Do mayor. Claro, pero también si me dicen que estoy en Fa lidio, lo mismo. También si me dicen que estoy en... ¿Sí entiendes? Es decir, yo puedo utilizar cualquier cantidad de cosas. Inclusive, si me dicen que en este pedacito yo puedo improvisar sobre la menor armónica o la menor melódica,
perdón, la bemol melódica tampoco estaría en una modalidad, ¿sí? Lo que toca es entender qué sucede debajo para saber si realmente estoy rompiendo el sistema, ¿sí? Y eso realmente lo que es más difícil, porque pues los modos realmente es una cuestión muy sencilla, ¿sí? Ustedes pueden entrar y pueden darse cuenta que es darle la vuelta a la escala mayor y ya, pero más allá de eso, realmente los modos están definidos a partir de un color y ese es el color que uno tiene que buscar. Entonces, si uno dice, yo quiero comenzar a componer modal, lo primero y lo más efectivo es, hermano, rompa la función del acorde. Sí, rompa la función del acorde, es decir, utilice ya sea retrogresiones o funciones de acordes no funcionales. Y ya con eso tenemos una modalidad. No, pero es que yo quiero una sonoridad específica porque quiero utilizar escalas modales. Entonces la pregunta que yo te diría es, ¿y qué color quiere? No, no importa, no importa, no, dígame una escala modal. Y yo te digo, no, pues hermano, es que eso no funciona así. Primero, comprenda que cada modo tiene un color determinado y ese es el color que usted quiere lograr. Entonces, no, es que yo quiero utilizar el modo frigio. Ah, entonces ya eso es otro video. ¿Sí entiendes? Porque la respuesta más rápida sería, pues hermano, meta la escala que quiera, ¿sí? Pero realmente Sí. lo más probable es que eso no vaya a sonar, eh, que eso no vaya a sonar, perdón un segundo, que esa idea no vaya a sonar modal. Y más aún, uno de los problemas más graves es que aparte de no sonar modal, ¿sí? Es que digamos que nosotros perdamos el horizonte de la pieza. Les voy a mostrar una aplicación de, si podemos apagar el micrófono un segundito, muchachos, se los agradecería, gracias. Esa es una canción tonal. Estamos en do mayor, tenemos bemol 6, aquí está un préstamo modal, la bemol, ¿sí? Y es una canción completamente tonal, después hace quinto y después hace primero, es decir, do mayor. Pero después de un momento a otro se van a dar cuenta que esto no se cifra, comenzó a desaparecer el cifrado y comenzó a meter simplemente el acorde. ¿Por qué? Porque no tienen ni idea y cuál es la tónica. Aquí esta persona está rompiendo el, el color del acorde, ¿sí? Está rompiendo el color funcional y simplemente está utilizando una sucesión de acordes no funcionales. Lo interesante de esto es que cuando la utiliza está haciendo una variación de lo que sonó antes, ¿sí? De lo que sonó anteriormente. Escuchemos esta pieza. Yo creo que no les estoy compartiendo pantalla, muchachos, qué pena, yo estoy hablando ahí. Listo. Listo, ahí está. Entonces, escuchamos la pieza. Perdón un segundo, chicos, porque está sonando solamente pasito. Y entonces exportemos aquí el audio rápidamente. Entonces vean una aplicación diferente de... sí, ya está el audio por ahí, espérense. Ya. Listo. Porque esto no es lo que suena ahí. Creo que es una versión vieja. Ay, qué pena.
Rápido voy a exportarlo. Listo. Aquí comienza el se dan cuenta que es muy sutil el gesto, pero de un momento a otro la canción que antes era por do mayor, que de un momento a otro comenzó a tener una armonía que era supremamente loca. Mi, do, re, mi, la, fa, si, do, re, do, la, si, la, si, do, re, fa, sol, mi, fa, mi. Suena, digamos que bien, pero miremos esto en dónde puede estar. Digamos que uno podría pensar que, listo, es una retrogresión, si quieren, aunque estamos iniciando en do, acordémonos eso. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que esto es un quinto segundo de mi, pero bueno, y el la bemol 7, ¿qué tendría que ver ahí? Este es un sistema de aplicación de una asociación de acordes no funcional en donde lo único que aparece es el acorde como color. No quiere decir que no tenga lógica, no quiere decir que no tenga dirección, es completamente direccionada. Otro ejemplo de esto es esta canción que les coloqué aquí, Freedom Wonder. Bien, hasta ahí miremos la armonía. La armonía es la bemol menor, perdón, la menor, repite eso, la bemol, la menor, después fa sostenido menor, después hace re menor, otra vez fa menor, fa sostenido menor, y hace do sostenido menor, y acaba en do mayor y sol menor. Voy a anotarla aquí para que la tengan en cuenta, ¿sí? Y la armonía es la bemol menor, después sigue la menor, después repite eso, la bemol menor, después la menor, después sigue fa sostenido menor, aquí no escribí nada, fa sostenido menor, después sigue re menor, después otra vez fa sostenido menor, do sostenido menor, do mayor, sol menor, do mayor, sol menor. Ahí se queda, es el pedazo más estable de toda la pieza. Escuchémoslo.
y se sigue manteniendo en ese do, en ese sol, y ya uno siente un poquitico más de estabilidad. ¿Qué tonalidades? Ni idea. O sea, no se puede establecer, ni siquiera en el momento más estable, se puede establecer con claridad un centro tonal, ¿sí? ¿Y esto cómo, pues, cómo se logra? Pues en serio probando, ¿sí? Más allá, el que compuso esto, en la vida pensó en que iba a tocar sobre una escala, ¿sí? Simplemente comenzó a pensar en el acorde como un elemento completamente aislado, ¿sí? No sé si va quedando más claro, que les gustaría que mostrara otro ejemplo. Por mí está claro, profe. Eso, digamos que ahí lo que nosotros tenemos que hacer, bueno, existe un sistema, pues como les decía, una de las maneras que podemos hacer es el siguiente, y es establecer una progresión dada a partir de un planteamiento simétrico, ¿sí? Eso quiere decir que yo puedo decir, listo, voy a moverme de a tono y todos mis acordes van a ser menor 7. Voy a moverme por cuartas y todos mis acordes van a ser menor 7. Entonces, intentar precisamente que la melodía, pues digamos que nos genere esa sensación, digamos que de pertenencia al acorde. Y otro consejo que les doy aparte del disminuido, que todo bien, que lo vamos a revisar más adelante, es eso tiene que funcionar con tríadas, ¿sí? Es decir, la sensación modal debe funcionar con tríadas. No es necesario que tengamos acordes supremamente elaborados o con séptimas o con miles de agregaciones para poder generar realmente una sensación eh, cercana, una sensación similar. Simplemente es coger y probar ese tipo de sonoridad a ver qué tipo de color nos da. ¿Listo? ¿Dudas? Pues digamos que las otras dudas ya es simplemente una investigación que tenemos sobre pentatonía y cuartalidad. Que pues digamos que dependiendo, y buscar ejemplos, que bien puede ser colocar un ejemplo en YouTube y escribir ejemplos de cuartalidad, y sobre todo intentar descifrar cómo suena este cuento de la cuartalidad, porque nosotros todo el sistema tonal lo hemos fundamentado en acordes que están armados por terceras, mientras que cuando los acordes no son por terceras sino por cuartas, inclusive nos cuesta trabajo darle un cifrarlo, ¿sí? Cifrarlo, porque podemos cifrar como sus dos, como sus cuatro, como cuartal, bueno, viene de varias maneras, pero simplemente es para que ustedes primero hagan la investigación, la explicación la miraremos después. Y la siguiente unidad ya tiene que ver con relaciones escalísticas, todo bien. Sí, lo que sucede es que esto de los modos es una cosa que está tan difundida que quizás lo que menos toca enseñar es eso. Sí, yo sé que muchos de ustedes saben que el dórico, que el frigio, que el mixolidio, que el superdórico, que el frigio bemol 9 bemol, el mixolidio bemol 9 bemol 13, bueno, una cantidad de cosas más, hay una cantidad de modos, pero lo que más nos interesa es que ustedes entiendan que lo que menos preocupa la modalidad es la escala, sino la ruptura de la tonalidad. ¿Listo? Es básicamente eso. Bien, pasemos entonces a las preguntas. ¿Tienen preguntas? Cristian, qué pena, no había abierto el chat. Pregunta. Ya, profe, yo tengo una. Dile. Una ahí, más sobre los temas de cuartalidad. Yo encontré pues un tema ahí sobre eso. Se generan dos tipos de acordes, los que son a 3 voces y a 4 voces. El de 3 voces lo entendí, el de 4 voces, hay una que dice que se puede manejar acordes por sucesión de cuartas justas, y hay uno de esos en el que se puede utilizar en la última sucesión, superposición, una tercera mayor. Sí, ese no es cuartalidad estricta, ¿sí? Esa sonoridad... ¿qué pasó con mi piano? Ese sistema de cuartalidad, no tenemos una tercera mayor arriba, digamos que ese fue introducido inclusive por Miles Davis, en donde tocaba las cuartas y arriba tocaba un intervalo de tercera mayor o menor, pero ese acorde sigue siendo un acorde cercano a la tonalidad. Ahí ustedes van a encontrar dos cosas, que hay dos maneras de ver
la cuartalidad. La cuartalidad ligada a la tonalidad y la cuartalidad como independiente de la modalidad. ¿Cómo así? Que si yo coloco, digamos, un acorde por cuartas, si cuarta es mi, cuarta es la y cuarta es re, y a eso le coloco el bajo en do, pues hermanos, eso es un do max 7 con novena y con treceava, ¿sí? Dejó de ser un acorde cuartal en sí mismo, ¿sí? Mientras que si yo no le coloco absolutamente nada, ese acorde queda demasiado ambiguo, ¿sí? Entonces la idea es que pensemos simplemente en la ambigüedad. En el caso del acorde que tiene una tercera arriba, está pasando esto mismo. Básicamente, ¿qué tipos de acordes nosotros podemos aceptar dentro de la cuartalidad estricta? Acordes que estén formadas por cuartas justas o cuartas aumentadas, sumatorias de cuartas aumentadas. No se puede tener, por obvias razones, más de una cuarta aumentada en un acorde. ¿Por qué? Porque si yo tengo do, la cuarta aumentada es fa sostenido, pues yo no puedo tener otra vez la cuarta aumentada porque me vuelve a dar do, ¿sí? Entonces, digamos que solamente puedo tener una cuarta aumentada por todos los acordes que tenga. Digamos que aquí ya podría tener la cuarta justa, y aquí podría tener la cuarta justa, aquí podría tener la cuarta justa, ¿sí? Y tendría un acorde cuartal, es decir, intervalos de cuartas y en los de cuales en cualquier estructura solamente un acorde, una de las cuartas puede ser cuarta aumentada. ¿Listo? Es básicamente lo que sucede con los acordes cuartales. ¿Cómo se llama este acorde? No sé si alguno quiera darle nombre a este acorde, que tiene las notas de si, mi, la, re. Es más, les voy a ayudar un poquito, le voy a quitar el re. Entonces, si, mi, la, ¿ese acorde cómo se llama? ¿Cómo le dirían ustedes a ese acorde? ¿Era como un la 4? La sus 4. Sí, esa es una manera de llamarlo, aunque realmente para ponerle ese nombre que no es real, ¿sí? Así lo podemos entender, tenemos que decir que es un la sus 4 con bajo en re. Ya. ¿Sí? Realmente ese acorde también se puede llamar re sus 2. Re sus 2 también se puede llamar. Pero si yo quiero ser más específico, que estoy buscando un acorde cuartal, este acorde se puede llamar, qué pelotas, no, qué pena que estamos, ese es un si, no un re, muchachos. Entonces esto no se puede llamar re sus 4, sino un la sus 2 o un si sus 4. Si, mi, un la sus 2, y esperemos que se me hace falta sus 4 ahí. Esos saldrían de las inversiones de la triada, ¿cierto? Sí, sí señor. Hay un mi sus 4. Mi, la, si. Pero si quiero ser más específico con el nombre del acorde y utilizarlo de esa manera, realmente ese acorde se puede llamar si Q o si cuartal. Esos son los cifrados, no lo si ustedes quieren colocarle y que el acorde sea por cuartas estrictas, uno le coloca si Q, entonces uno sabe que es cuartal. Básicamente es eso. Entonces, en este caso, obviemos ese acorde cuartal. Lo que pasa es que como todo lo modal, en la mayoría de textos lo que hacen es intentar que esto se comporte modal y tonalmente. Entonces, claro, admito como cuartal un acorde que no es cuartal, porque tiene una tercera. Entonces, ese acorde no lo consideraríamos cuartal estricto. Pues que tenga muchas cuartas, sí, pero pues ya existió una tercera, pues deja de ser cuartal, o si no, pues sería la gracia. ¿Sí? Básicamente es eso lo que sucede con ese acorde. Exacto. ¿Listo? O sea, profe, que en este caso se omitirían esos de tercera mayor. Exactamente, se omitirían esos de tercera mayor. Vale, profe, Maestro, otra buenas pregunta noches. rápida. Pero espérate que acabe Cristian, ¿listo? ¿Quién está hablando? No recuerdo quién. Cristian, termina. Listo, profe. Otra cosa No, que lo yo que vi pasa es que- es, digamos, por ejemplo, que en la voz inferior mantienen la fundamental del acorde y el resto lo pueden iniciar por la tercera o la séptima del acorde, pero manteniendo las cuartas, la distancia de cuarta justa. Eso no lo entendí muy bien, ¿eso para qué se utilizaría? Precisamente para ampliar la sonoridad para que el acorde siga siendo tonal. Es decir, vuelve y di el concepto que utilizaste. Y es transformar un acorde por qué? Uno de los grados del acorde. O sea, mantienen en las voces inferiores la fundamental del acorde, digamos, por ejemplo, un do. Sí.
y puedo empezar a armar mi acorde por cuartas en las voces inferiores del piano, desde la tercera o desde la séptima, pero manteniendo entre las notas Ah, superiores ya. distancias de Bueno, cuartas ya, justas. eso realmente, pues bueno, eso es de otro lado, ¿sí? Es básicamente tener mi si o si mi. Sí. Listo. ¿Qué pasa con eso? Que eso es un acorde de Do max 7. Ya. ¿Sí? Que es básicamente que nosotros en los acordes de tónica, entre la distancia que tenemos entre la tercera y la séptima de un acorde, siempre vamos a tener una quinta justa. Entonces, una cuarta o una quinta justa, dependiendo de donde yo la arme, ¿sí? Entonces, claro, siempre si yo lo armo tercera, séptima, voy a tener una cuarta. Si mi acorde es max 7, eh, siempre entre tercera y séptima, aquí la barré, entre tercera y séptima voy a tener una quinta. Si mi acorde es max 7 o menor 7. Entonces, si mi acorde es tónica, no hay pierde. Sí, siempre va a tener una quinta en ese acorde. Para eso sirve. Realmente no sé por qué razón lo explican ahí si no tiene nada que ver. Pero sí, para eso sirve. No sirve para más. Mm. Ah, bueno, profe. Listo. Pensé que esa era una duda de mi parte. La siguiente persona que estaba preguntando por ahí. Maestro, buenas noches. Eh, Quien alzó la mano fui yo me llamo Cristian, no sé quién estaba hablando. No hay- Vale, Sí, profe, profe. gracias. Listo, pero ¿tienes dudas o no? No, ya quedé claro. No, y Cristian. Por No, eso, ok, por eso ya puedo hablar yo. sí, sí, dale. Ok, vale, gracias. No, profe, mi pregunta era respecto a lo que usted mencionó, qué pena. Lo que pasa es que como no se habían dado muchas explicaciones pues respecto a la fase y eso, yo quise adelantar. Y en cuanto a la cuestión de la modalidad en la melodía, pues me sonaba muy tonal, o sea, no me sonaba modal como tal, una melodía escrita. Entonces, pues quería que usted tocó eso, que en realidad lo que lo hace sonar modal es la armonía, usando bien sea ya estas pues herramientas o instrumentos tales como la retrogresión y las sucesiones de acordes. Entonces, no importa, por ejemplo, yo compuse pues un tema tropical, lo compuse pues por Frigio, pero pues suena muy modal, igual puedo ya dejar ese y Pues empezarlo hermano, lo que pues, pasa es que es muy simple y esto quiero que ustedes lo tengan muy claro. Es decir, el asunto yo soy un cliente de ustedes. Yo no les pedí nada modal, ningún modo. No les pedí ningún tema en un modo. Yo les voy a comprar una canción y yo quiero que la canción sea por un comportamiento de retrogresión o de sucesión de acordes funcionales. Si usted me sale con un frigio, pues no me está dando lo que yo quiero. Simplemente, simple y llanamente. Que sea severo y que sea la hora más modal de este planeta, está bien, ¿sí? Pero pues digamos que no es lo que yo le pedí. O sea, pues es una o cuestión sea, muy obvia. Pues pero ahora el asunto cuál es. Ahora no se estrese, todo bien. ¿Sí? Si usted llegó a decir que escribió en su melodía, en melodía en frigio, pues vuelvo y digo, pues eso no es lo que se les pidió. Pero, además, pues porque esta fase vence el 15 de marzo. ¿Sí? Entonces, hay tiempo de que lo solucione. Pero créanme, no es porque yo no crea que ustedes no sepan eso. Lo que pasa es que eso es muy fácil. Sí, es lo que haría cualquier persona de la modalidad. Entonces, ¿qué pasa? Intente hacerlo por este lado que es un poquitico más complejo y ya. por eso sí, señor. O sea, lo que yo le digo es que, o sea, ya yo logré comprender, o sea, eso. Lo que pasa es que yo lo compuse, pero, o sea, pues sonaba muy tonal como tal la melodía sola. Pero no Simplemente puede de que yo ser, no. ¿por qué? Pero espérate un segundo porque ¿qué pasa? No. Es decir, Maestro, espérate, la melodía por sí sola no puede sonar tonal. ¿Por qué? Porque no sé qué compusiste primero. Si tú hubieses compuesto primero los acordes, ¿sí? No tendría por qué sonarte la melodía tonal. no, o sea, yo compuse primero la melodía, o sea, yo Ah, tengo la entonces no, melodía, simplemente no la he armonizado. no, pues entonces vamos mal. ¿Sí entiendes? Es decir, es que es muy simple. Mira, las dos cosas que estamos hablando están basadas en qué? En acordes. ¿Sí? Se les dice, cojan unos acordes y hagan retrogresiones o cojan unos acordes y hagan una sucesión de acordes no funcionales. Y tú dices, no, yo quise comenzar por la melodía. Pues obvio que le va a sonar la melodía tonal.
¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si usted replantea eso, pues digamos que sé que le va a costar un poquitico más de camello, sobre todo si uno ya sabe lo de los modos, pero es que es básicamente para que uno piense el asunto desde una perspectiva completamente diferente. O sea, vuelvo y digo, no es que esté bien ni que esté mal, igual no lo voy a revisar sino hasta el 15 de marzo, pero vuelvo y digo, tú me dices, no, yo comencé con la melodía, pues bien, pero pues ahí vas a tener problemas para establecer una retrogresión o una asociación de acordes no funcionales. Yo te diría, obviamente ustedes van a componer música modal en otra fase, guárdela y espere que la otra fase, y ahí sí la muestra la que está en frigio, porque uno les dices, ¿cómo para hacer una canción? Ah, bueno, ahí sí escoges el modo frigio, ¿sí? Pero en este caso, lo que menos quiero es encontrar una sensación modal estable. ¿Cómo así? Vuelvo y pregunto, en esta canción que está aquí abajo, ¿en qué modo estoy? En este la bemol menor, la menor, la bemol menor, la menor, fa sostenido menor, re menor, ¿sí? Ahí no estoy en ningún modo, ¿sí? Si ustedes siguen camellando basándose en los modos estrictos, pues nunca les va a fluir el hecho de romper la tonalidad, ¿sí? Y ese pensamiento es un pensamiento muy gringo, ¿sí? Los gringos funcionan de esa manera donde todo es muy formulita y todo, entonces, claro, uno se mete a internet y busca modos y eso de los modos les sale a ustedes por todo lado, pero las asociaciones de acordes no funcionales no. Y realmente que es interesante, y este tipo de colores de acordes simplemente basando en el color, pues es una cosa que, pues chévere que la intenten, ¿sí? Entonces, mi consejo es, no le coloques, si quieres dejarla, déjala. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo más probable es que si una retrogresión me dé una sensación de un modo determinado. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo tener mi menor, después puedo tener fa max 7, después puedo tener re menor y después puedo tener mi menor. Entonces ahí estoy pensando en una retrogresión, pero también estoy pensando en una armonía que me está dando una sensación de frigio, ¿sí? Entonces, si usted no le coloca frigio, pues todo bien, yo puedo asumir que usted pensó esto, pero por consejo, aquí hay dos consejos importantes. Uno, en ningún momento se les estaba pidiendo que trabajen desde la melodía, sobre todo porque ambos conceptos son armónicos, entonces el consejo es, comience con la armonía. Dos, eviten por estos 15 días que quedan pensar en un modo determinado, que después sí vamos a comenzar a pensar en modos así. Y ahí ya los pierdo también, porque apenas uno piensa en lidio, pues obviamente, vuelvo y digo, ustedes ya lo saben, y bien, chévere, pues ahí entonces donde salen todos así, uy sí, profe, pues yo ya sé tocar en frigio, yo ya sé manejar el mixolidio, pues al pelo. Pero entonces dense la oportunidad de, de probar ese tipo de vainas en donde realmente no estamos pensando en un modo determinado. ¿Listo, Cristian? Eso sí, señor. No, sino es que ahí estaba un poco confundido porque como pues no se había hecho la web conferencia ni nada. Todo bien, todo bien, todo bien, pero para eso estamos. Listo, ¿otra pregunta alguna? Maestro, perdón, nuevamente yo simplemente, maestro, yo puedo utilizar un acorde en el que la nota de la melodía me funcione como una extensión. Sí, sí, eso no tiene ningún inconveniente. Bueno, así era como yo lo estaba pensando armonizar, yo por eso fue que hice primero la melodía. Y si lo haces así, tu melodía deja de sonar tonal. ¿Por qué? Porque vea, si mi melodía es do, re, mi, fa, sol, sol, la, do, sol, sol. Eso es muy tonal, ¿sí? Pero si mi armonía es si bemol. Sí, señor, a eso era lo que yo me estaba refiriendo, sino que usted no me dejó terminar y pues se metió por otro lado y yo no lo quise interrumpir. Hablaste de frigio, es que a mí me da miedo cuando comienzan a hablar de frigio y no sé qué vainas, No. porque no es el momento. Pero entonces, mira, mi canción es si bemol max 7, después voy a pasar a mi bemol max 7, después voy a pasar a, perdón, ese mac ahí que quedó chiflado. Después voy a pasar a sol max 7, no me sirve, a sol menor 7, y después voy a pasar a la bemol max 7. O sea, sí, señor, eso, lo que pasa es que en armonía contemporánea hicimos un ejercicio así, Sí, donde
donde la melodía conducía pues la armonía, siendo bien sea notas propias del acorde o notas como extensión. Entonces pues yo lo que pude intuir fue de que era de esa misma manera. Entonces compuse algo en frigio, solo la melodía suena muy tonal. Pero no, ya, ahí ya, lo que no quiero es que me diga eso, no me diga eso, o sea, no me... Bueno, listo, yo compuse no una melodía. la palabra frigio, ya, puedo Bueno, haberlo hecho tirando dados o puedo haberlo hecho de otra manera. Si usted hace esto, todo bien, lo que no me interesa es que piensen en un modo, es lo único que les estoy pidiendo, no piensen en un modo. Listo, maestro, listo, está bien, o sea... Entonces, claro, esto es muy similar a lo que se hizo en armonía pensando en que las melodías eran parte de una agregación. ¿Sí? Habían dos formas. Uno, y ahí se está utilizando el término. Uno, por medio de que los acordes pertenezcan a una tonalidad y otro, por medio de una, y ahí está, sucesión de acordes no funcional. Está en la actividad de armonía, es decir, esto ya exactamente, ustedes sí, lo señor. conocían. ¿Sí? Entonces, pues claro, es eso, ustedes lo pueden hacer. Pero que la melodía sea modal, tonal o no, pues es una melodía. Ahora, pensémoslo al revés. ¿Qué tal sería si yo compongo una melodía con estos acordes? ¿Sería una melodía como esta? Lo más probable es que no. Es probable que sea una melodía distinta. Entonces, pues también pueden probar comenzar con los acordes y después de eso escribir la melodía arriba. ¿Listo? Simplemente son elementos y vean, este curso no es para nada complejo, pero lo que pasa es que tiene muchas libertades y pues realmente a la gente le cuesta trabajo las libertades, ¿sí? Porque educar la libertad es raro, pero la primera opción que la gente tiene cuando les dice prueben los acordes como les suene, es irse a un libro a buscar el tema para mirar cómo es esa libertad. Entonces todo eso que está pasando, claro, lo comprendo muchísimo, ¿sí? El asunto es, si no es en este curso, ¿en qué otro curso ustedes van a tener la posibilidad de colocar simplemente acordes que les gusten como suenan uno detrás de otro? Sí, a mí, cuando yo conocí esta canción de Dimmu Borgir y la transcribí, esta progresión me ha parecido de las cosas más maravillosas que conozco y me abrió la cabeza pensando en, claro, pues uno pasándosela haciendo escalas toda la vida y armonizando escalas cuando simplemente el acorde le dice a uno el resto de cosas, ¿sí? Eso es lo que quiero que ustedes tengan, la posibilidad de pensar el acorde por el color que el acorde mismo da. Listo, muchachos. Esto es, pero lo podemos hacer, Estefanía, después, si quieres, el día lunes nos ponemos de acuerdo para poder publicar la web. Vale, profe. ¿Listo? Si tienen dudas,